Gregorio Peces Barba, que se celebran en el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy es un día especial porque contamos con la presencia del profesor Eusebio Fernández, que es catedrático de Filosofía del Derecho de esta universidad y que lleva en ella desde que la universidad se creó, que además ha sido profesor de este campus y cuando el campus se inauguró y director de la residencia de estudiantes, ahora cerrada, pero que espero que algún día se vuelva a abrir. Es especial también para mí porque, Eusebio Fernández pues fue uno de los referentes para mí de la filosofía del derecho, y probablemente un libro suyo, el de Teoría de la Justicia y Derechos Humanos, libro ya antiguo, pues fue uno de los libros que me hizo a mí realmente plantearme, ¿no?, el dedicarme a la filosofía del derecho. Eusebio Fernández, pues tiene muchas publicaciones en el ámbito de los derechos humanos, la filosofía política, la filosofía del derecho. Yo le agradezco mucho que esté aquí. Además, también es un día especial porque Eusebio Fernández va a hablar, ¿no?, en estas conferencias pues sobre Gregorio Peces Barba, que es la persona en la que están dedicadas las conferencias y el seminario Peces Barba donde estas se insertan, y de alguna manera pues la persona que impulsó esta universidad, que impulsó este campus, y para nosotros pues también además nuestro maestro, ¿no? Entonces quiero agradecerle a Eusebio que desde el primer momento aceptase la invitación, y ya cuando quieras, Eusebio. Muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación de mi querido amigo y compañero Rafael de Asís para intervenir en este ciclo, en este seminario que lleva el nombre de Gregorio Peces Barba y que es nuestro maestro común, tanto de Rafael de Asís, además de otras cosas en relación con la universidad, es maestro nuestro. Y agradezco también la presencia de los que me están escuchando. Cuando Rafael de Asís me invitó a intervenir en este seminario, yo le di un título que no tiene nada que ver con este título y que sí tiene que ver y coincide con el trabajo que en este momento estoy llevando a cabo, un proyecto de investigación, aprovechando que este curso la universidad me ha concedido un año sabático. Y el año sabático lo dedico a un tema que es un tema demasiado general, pero con los trabajos siempre va uno reestructurando, cortando, añadiendo, etcétera. Esto es normal en cualquier trabajo académico de investigación. El trabajo, y ese iba a ser el título de esta intervención, era los ataques al liberalismo y su incidencia en la filosofía del derecho y en la teoría del Estado. Me refiero a los ataques desde, digamos, el último siglo, y que tienen tanto una vertiente por parte del tradicionalismo y otra vertiente en relación con los populismos, tanto los populismos situados a la izquierda como los populismos situados a la derecha. Razón por la cual gran parte del sabático incluye estancias, sobre todo en países de Latinoamérica, la mayor parte de los que he podido elegir y que me ha permitido el tiempo, donde el tema del populismo, pues como se sabe, es un tema especialmente interesante. Bien, posteriormente le dije a Rafael de Asís antes del verano que había cambiado el título porque me parecía que 5 años después de la muerte de Gregorio Peces Barba, que muere el 24 de julio del año 2012, corríamos el riesgo de que los alumnos de la universidad
y más concretamente del campus de Colmenarejo, donde estaría menos justificado, al pasar los 5 años, pues ya no digo lo de los 5 años porque son los que coinciden con los 5 años que hace de la muerte. Por tanto, Gregorio, que hasta el último momento, Gregorio Peces Barba, estuvo dando clases porque era lo que realmente le gustaba, pues yo creo que coincide también la época en que los alumnos que hay en este momento que están terminando, pues yo creo que ya no han conocido. Y entonces me pareció oportuno el cambiar el título por un título que sería Ética y Política de un servidor público, que es el título que ha aparecido y que ahora cuento cuál es el origen de también de este título. Para adaptarme al tiempo y como me conozco, voy a leer un texto y si hay preguntas después en el coloquio, pues encantado de tratarlas. Bien, cuando el profesor Benigno Pendas, que es director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y director de una obra que tiene una obra amplísima que se van a ir publicando a lo largo de 2018 y 2019 y que tiene como contenido comentarios sobre la Constitución española y los 40 años que han pasado y que se cumplen en el próximo año, en el 2018. Y el profesor Benigno Pendas es el director de la obra en general y me invitó a participar en el primer tomo, que es el que saldrá, yo creo, a comienzos del 2018, y que se dedicará en parte a los ponentes de la Constitución española. Y lo que me pidió Benigno Pendas es un perfil sobre uno de los padres de la Constitución de 1978, Gregorio Peces Barba, y le pregunté inmediatamente, casi sin pensarlo, si deseaba el perfil o un perfil de nuestro común amigo. Pues la diferencia entre el perfil y un perfil no es un asunto baladí. Entiendo por el perfil el retrato exacto de lo que constituyó la vida biológica, biografía, y la vida también intelectual, jurídica y política de un determinado personaje público. Cuanto más fiel, descriptivo y neutral, mayor objetividad tendrá el retrato. Pero quizá le falte a este tipo de perfiles un toque importante que le falte humanidad. De todas maneras, no se trata de una tarea sencilla, porque la vida de Gregorio Peces Barba es una vida con muchas facetas. Siempre sentí admiración y envidia por su capacidad de trabajo. Nunca le vi ocioso, Rafael de Asís tampoco, porque nunca estuvo ocioso, pues sin terminar una ocupación o un trabajo académico ya estaba pensando en la siguiente. Sus colaboradores en el despacho de abogados, en la universidad, en el Congreso, en nuestro departamento, en nuestro área que él fundó, y en general en todas las tareas que desempeñó, podrían confirmar este dato. En cuanto a sus trabajos universitarios, artículos y libros, también se puede a veces detectar este exceso de celeridad, lo voy a llamar así. Son fruto de interesantes intuiciones. Gregorio era una persona de grandes intuiciones, con acopio bibliográfico. Son trabajos que elaboran síntesis, pero a menudo les falta mayor análisis y detenimiento, por ejemplo, en las conclusiones. Da la impresión de que el autor, una vez que piensa que ha alcanzado la verificación de su hipótesis inicial de trabajo, ya no tiene que dar más explicaciones y pasa a la siguiente. Yo creo que son dos formas de trabajar, de dos perspectivas de analizar problemas teóricos, donde los profesores nos dividimos en dos partes, intuiciones y síntesis, y hay en cambio otras formas de atajar los problemas más analíticas. Bueno, las cosas son así y hay que verlas por los resultados. En cuanto a la elaboración de
un perfil, que era el otro problema que yo me planteaba, el perfil o un perfil, siguiendo la distinción hecha anteriormente, entiendo por ella una visión de una faceta de nuestro personaje, entre otras, o la elección de la que se considera más representativa. Pensemos en su papel como ponente constitucional. ¿Estaría justificado hacer un perfil de Gregorio Peces Barba únicamente como ponente constitucional? Creo que no, puesto que este perfil no se podría separar de los conocimientos, ética profesional y actitud del profesor universitario, ni desconectar de su ideología política y de las líneas y programas del partido que representaba. Por ejemplo, podríamos mantener que de todas las facetas, la de ponente constitucional es la que él hubiera elegido como la principal. Tengo mis dudas al respecto, por importante que se considere esta ocupación y por grande que fuera para él este auténtico honor. Establecido esto, deseo señalar que intentaré, en lo que sigue, una fórmula intermedia entre el perfil o lo objetivo y un perfil donde se da cabida a la subjetividad, pero también a la mesura y a intentar evitar la parcialidad. Y me gustaría lograr algo similar a las referencias nada convencionales de personajes famosos que realiza, por ejemplo, el filósofo del social y filósofo de la política, Isaiah Berlin, en su libro Impresiones personales, o apropiarme de la manera de recordar que ejercita Bertrand Russell en un libro suyo que se llama Retratos de memoria. Voy a echar mano de algunas cosas que he publicado con motivo de los homenajes en su jubilación y con motivo de su fallecimiento. Y aunque los acontecimientos que han tenido lugar en España, también algunos a escala mundial, en los últimos años tiendan, creo, a engrandecer su vida, su figura y su obra, intento que la amistad que le profesé no sea un obstáculo para la verdad de la narración. También me gustaría conseguir que los hechos biográficos reflejados aquí, y que son el soporte del perfil exigido, se integraran en la historia intelectual de la España contemporánea. Contamos ya con dos obras extensas acerca del pensamiento de Gregorio Peces Barba. La primera tiene como origen la tesis doctoral, que la dirigió Rafael de Asís, de Reinaldo Bustamante Alarcón, hoy profesor en Perú, dirigida por el propio Rafael de Asís, y que lleva por título Entre la moral, la política y el derecho, el pensamiento filosófico y jurídico de Gregorio Peces Barba, y está publicada en la editorial Dickinson en el año 2010. La segunda es un libro del año 2015 de un profesor, también discípulo de Gregorio Peces Barba y profesor de nuestro departamento, José Manuel Rodríguez Uribes, que se llama Gregorio Peces Barba, Justicia y Derecho, la utopía posible. Lleva un prólogo de Elías Díaz y está publicada en la editorial Aranzadi, como he dicho antes, en el 2015. Bien, voy a empezar por los datos biográficos, porque puede ocurrir, sería una pena que se nos olvidaran. Y sin duda los datos biográficos son datos donde en todo autor importante, como es el caso, en toda persona importante, como es el caso de Gregorio Peces Barba, se tiene que conectar siempre en la vida y la obra. Los apuntes biográficos, la vida de Gregorio transcurre entre 1938 y 2012. Recordar los datos más relevantes de la biografía de Gregorio Peces Barba es un objetivo que, aunque se ponga mucho interés, dedicación y energía en su realización, nunca se va a lograr en su justa y correcta medida. Y no porque me falten datos para narrar y hechos para interpretar. Dada mi relación continua de amistad desde 1973 y mi colaboración universitaria con él, también consolidada sin duda por el tiempo. El motivo de mi escepticismo se debe a que pienso que es muy difícil que yo consiga lograr la dosis adecuada de distanciamiento que precisa una biografía. Y no solo porque entre amigos y colaboradores se entiende al elogio, porque es una manera de justificarse con esa amistad y esa colaboración. Y el exceso en el elogio puede ser un óbice para la objetividad. Pues bien, la selección de datos biográficos que aquí presento, lo que aparece y lo que no aparece, deben ser entendidos como una prueba de amistad.
Si además esa operación logra ser objetiva, la tarea asignada se habrá culminado adecuadamente. Voy a citar ahora un texto de Gregorio Peces Barba, que es el texto, si se quiere, más, yo creo, más autobiográfico, que se llama La democracia en España, experiencias y reflexiones, que publicó en 1996. El texto dice así: mis primeros recuerdos de niño con 4 y 5 años son las visitas a mi padre en la cárcel de Torrijos, donde estaba recluido por auxilio a la rebelión, que era el delito creado e impuesto ex post facto para condenar a los vencidos de la guerra civil. Puede parecer un sarcasmo llamar rebeldes a quienes fueron leales al juramento que habían prestado al gobierno de la República, pero me parece sobre todo un signo del papel del poder en la creación del derecho. Ahí termina el texto. Así comienza el capítulo de un libro que Gregorio Peces Barba publicó, como he dicho antes, en 1996 bajo el título de La democracia en España, experiencias y reflexiones, en cuya introducción se anunciaba que no se trataba de una autobiografía ni de un volumen de memorias o recuerdos, sino de una reflexión sobre la democracia en España a partir de las experiencias, decía Gregorio, de mi propia vida. A pesar de esta advertencia, este libro ha sido una de las principales fuentes utilizadas en estas concisas notas de carácter biográfico. Y lo mismo que su autor también señala que los hechos narrados son un pretexto para las ideas, en mi caso esa narración será un motivo para introducir alguna reflexión y, como no podía ser de otra manera, alguna valoración acerca de lo acontecido y recordado. No es un dato insignificante que la primera experiencia vital que se recuerde de la infancia tenga que ver con la visita que un hijo hace a su padre a la cárcel, porque este hecho está cargado de una afectividad muy especial que sin duda deja huellas imborrables de por vida. Difícilmente un niño puede llegar a comprender que la justicia sectaria de los vencedores en una guerra civil, acompañada de sentimientos crueles y revanchistas que nada quisieron saber de piedad y perdón, en un régimen político que se enorgullecía de su inspiración cristiana, sean los causantes de esas visitas. Como tampoco entendería un niño esa mezcla de compasión y rechazo con que la temerosa población debía tratar al hijo de un preso político. Creo poder afirmar con rotundidad y con la solidez que permiten muchos años de amistad que nunca he encontrado en Gregorio ningún vestigio de especial rencor en relación con este hecho, que sin duda condicionó su psicología infantil y conformó una noble y clara postura de adulto en contra de cualquier sistema político de imposición, de la fuerza bruta y el fanatismo. La magnanimidad o grandeza de ánimo, rara cualidad que acompaña a escasas personas, se ha sobrepuesto aquí a cualquier tipo de utilización interesada. Incluso cuando en el libro citado se hace mención a este hecho, su autor se permite hacer una reflexión filosófica sobre el papel del poder en la creación del derecho, asunto que teóricamente le ha preocupado siempre y que fue una de sus cuestiones favoritas. Y tampoco debe extrañarnos, a los que conocimos bien a Gregorio, que las escuetas menciones a toda aquella pobreza material y espiritual se acompañen del siguiente recuerdo. Cito: cuando mi padre salió de la cárcel en 1945, indultado de la pena de muerte, tomó 2 decisiones sobre mi futuro que siempre le agradeceré. Decidió que yo no debía educarme en un colegio religioso y me matriculó en el Liceo Francés y me hizo socio del Real Madrid. Da toda la impresión que de que las dificultades familiares para salir adelante tuvieron que ser mayores que las de Gregorio Peces Barba señala en sus recuerdos. Pero alcancen o no la dimensión real, sí es cierto que la intervención familiar, tanto la de una madre con un fuerte temperamento, luchadora y entregada a la familia, con valentía e inasequible al desaliento, como la de un padre buen profesional del derecho que logra sobresalir en su bufete de abogados a pesar de todos los obstáculos que un represaliado político tenía en la España de la época.
Entre otros, el Colegio de Abogados de Madrid se negó a inscribirle por rojo, pero todos esos datos, ya digo, no logran aminorar las dimensiones y las expresiones de Gregorio Peces Barba. De ahí que el Gregorio bachiller y más tarde universitario no desentone dentro de lo que podía ser el modelo medio de un estudiante del Liceo Francés de Madrid y de un alumno universitario matriculado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Sí he podido constatar, como un dato notable, y lo mismo se puede comprobar en las menciones de libros, que recuerda con cariño y gratitud a un buen número de profesores del bachillerato y la licenciatura, y que hasta su fallecimiento mantuvo la amistad de compañeras y compañeros de aquellos momentos. En el segundo año de carrera tiene lugar un hecho que no puede pasarse por alto en la formación humana, emocional, intelectual y social de nuestro biografiado. Se trata de la entrada en contacto con algunas organizaciones de la Iglesia Católica, como la CUMI del Colegio del Pilar y la FECUM de los jesuitas. Este tipo de asociaciones cumplieron un papel muy importante para la formación del carácter de los jóvenes de los años 50 y sobre todo de los años 60 y hasta entrados los 70, es decir, hasta el comienzo de la transición política. Los políticos y la política de la transición española a la democracia tienen una importante deuda contraída con ciertas organizaciones y miembros de la Iglesia Católica inspiradas en el Concilio Vaticano II. Es cierto que no era toda la Iglesia Católica, dividida ella entre moderados, progresistas e inmovilistas, ni el catolicismo oficial español, pero en ningún caso se debe quitar relevancia a este hecho. Somos muchos los que, de esa generación y la posterior, los que creamos o recibimos planteamientos sociales y políticos inconformistas, progresistas y críticos paralelos a evoluciones de tipo religioso. Así lo señala el propio Gregorio Peces Barba cuando escribe: allí se impulsó nuestra formación social y política desde perspectivas solidarias y cooperativas. Posteriormente, y con frecuencia, es la sensación que se desprende de la lectura de este libro y sobre todo del posterior La España civil, Gregorio pareció dar menor importancia a estos hechos, pero creo que es más apariencia que convicción auténtica. Quizá las razones haya que ir a buscarlas a su propio desarrollo intelectual y a la involución ideológica de la Iglesia Católica con los papas en el periodo de Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Sin embargo, cualquier biografía seria suya, como la de otros miembros ilustres de su generación, debe profundizar en este dato que, repito, no es un hecho personal superficial, sino significativo y producto de un contexto cultural y social con señas de identidad propias de la situación política y religiosa española del franquismo. Y ello sirve para entender la autodenominación que, prestada de Fernando de los Ríos, el propio Gregorio Peces Barba se hace de cristiano erasmista. También hay que destacar, como dato conectado con lo anterior en esta época, su papel en la reconstrucción de la izquierda demócrata cristiana. Aquí la figura del catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Sevilla, Manuel Jiménez Fernández, es de obligado recuerdo. Y su breve y frustrante afiliación, la de Gregorio Peces Barba, a la democracia cristiana en la oposición. Había otra democracia cristiana colaboradora del régimen de Franco, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Gregorio lo explica así: solamente quizás aquellos años de religiosidad y la inexistencia en el interior de un partido socialista presente en la vida social, en la universidad y en el mundo laboral, salvo excepciones que yo no conocía entonces, propiciaron esa corta aventura democristiana que se acabó para mí en 1964.
Desde entonces hasta 1972, en que empecé a militar en la clandestinidad en el Partido Socialista Obrero Español de Madrid, no tuve actividad política partidaria y me dediqué a Cuadernos para el Diálogo, la revista a la que se va a hacer referencia más tarde, y también a la política universitaria y a la defensa ante el Tribunal de Orden Público y los tribunales militares. Gregorio Pérez Barba finaliza sus estudios de Derecho en el curso 60-61 y pocos meses más tarde conecta con Joaquín Ruiz Jiménez, que acababa de obtener la cátedra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la Universidad de Madrid, tras serlo anteriormente de la Universidad de Salamanca, etapa que incluye los 5 años 1951-1956 en que fue ministro de Educación Nacional de un gobierno de Franco. Por su mediación, por la de Ruiz Jiménez, conoce a Elías Díaz, joven doctor por la Universidad de Bolonia y que ejerció como adjunto de la cátedra del profesor Ruiz Jiménez ya en Madrid. Según sus palabras, se trata, dice Gregorio, de las dos personas, Ruiz Jiménez y Elías Díaz, que más me han influido en mi formación universitaria. El curso 1962-63 es su primer curso académico como profesor ayudante de clases prácticas. Al tiempo compagina esta tarea con el ejercicio de la profesión de abogado en un despacho colectivo con Tomás de la Cuadra Salcedo, Miguel Cid Cebrián y más tarde José María Moedano, Pedro González Gutiérrez Barquín y Mariano Muñoz Bouzo. La labor profesional llevada a cabo por Gregorio hasta su abandono del despacho en 1977, cuando obtiene, este dato es interesante, cuando obtiene el acta de diputado por Valladolid en las primeras elecciones, merece un capítulo aparte. El sueldo de profesor ayudante era bastante poco, casi simbólico, en aquella época, y ello hacía que la casi totalidad de los profesores de la Facultad de Derecho compatibilizaran las tareas académicas con el ejercicio profesional mucho más vistoso y lucrativo. Sin embargo, no creo que ese motivo fuera el predominante en este caso. También juega aquí una auténtica vocación por el ejercicio de la abogacía, que además de los asuntos usuales posibilitaba una proyección política, por ejemplo, ante el Tribunal de Orden Público, creado en 1963, y ante los tribunales militares. Se trataba de una actividad política de oposición al régimen dictatorial que, al margen de los inevitables riesgos, gozaba de cierta protección especial. Quien esto escribe, o quien esto lee, tuvo la suerte en la época de estudiante y de alumno de Gregorio Pérez Barba de asistir a algunos juicios ante el Tribunal de Orden Público donde la actuación de Gregorio fue verdaderamente memorable, a la vez que jueces y fiscales aparecían como pobres funcionarios excesivamente moderados, pero con esa moderación del que se avergüenza, no en todos los casos, también los había fanáticos del régimen, se avergüenza de su propia complicidad y servilismo por medrar en la carrera judicial. Casos como el de Abilio Villena, Enrique Ruano, el proceso de Burgos contra miembros de ETA en 1969, el confinamiento el mismo año, enero, coincidiendo con el estado de excepción o la suspensión del ejercicio profesional por las mismas fechas, dan de sí muchos datos para comprobar cómo corrompen las dictaduras las profesiones jurídicas, que deberían tener como primer objetivo la seguridad de los ciudadanos, y la tan manida neutralidad del funcionario público no es más que una vergonzosa e interesada colaboración. En todos estos casos y en otros que podrían citarse, Gregorio Pérez Barba se iba convirtiendo, me refiero también a la imagen externa, en un abogado y profesor de sólidas convicciones democráticas, comprometido con la defensa de los básicos derechos humanos. Su notoriedad pública, que anuncia una vocación política clara, como los años posteriores demostrarán, une a un compromiso y satisfacción personal momentos, conviene no olvidarlo, de evidentes y peligrosos riesgos solamente sobrellevados gracias al arrojo y a la firmeza en las ideas. Me gustaría insistir en este dato de la valentía,
pues corrió riesgos como abogado y como profesor, sufrió sanciones, recibió amenazas muy serias y soportó la crueldad de los insultos y de las calumnias. A pesar de ellos, nunca se doblegó y nunca traicionó lo que le dictaban sus convicciones morales. En la última novela, que les recomiendo, publicada de Ignacio Martínez de Pisón, curiosamente titulada Derecho Natural, Ignacio Martínez de Pisón tiene un hermano que es un querido compañero y amigo catedrático y ha sido rector de la Universidad de La Rioja. En esa novela publicada por Ignacio Martínez de Pisón, el hermano del catedrático, curiosamente titulada Derecho Natural, la novela, se narra un episodio en el que un grupo de ultraderechistas con porras y cadenas irrumpen en la clase de Gregorio Peces Barba y le ordenan a gritos su interrupción. Gregorio les hace frente, les recrimina su actitud y les exige que abandonen el aula, cosa que hacen. Efectivamente, en la época de la transición, muerto ya Franco, tuvieron lugar acontecimientos similares en las clases de profesores significados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Fui testigo de un hecho similar, quizá el curso es el curso 1977-78, pero no fue en una clase, sino durante un examen. En ese aula que tú conoces también, en el aula 19, que está en la planta baja de la Facultad de Derecho. Bien, el 29 de abril de 1970 defiende su tesis doctoral acerca del pensamiento social y político del filósofo francés Jacques Maritain, que es publicada en Cuadernos para el Diálogo en 1972 bajo el título Persona, Sociedad, Estado, Pensamiento social y político de Jacques Maritain. La elección de este autor y los contenidos de la tesis doctoral deben conectarse no solo con la evolución religiosa e intelectual y los intereses y políticos y éticos de Gregorio Peces Barba en la España de ese momento, sino también con lo que supuso la puesta en marcha unos años antes, en 1963, de la revista Cuadernos para el Diálogo, evaluada por el propio Gregorio Peces Barba como, cito, una institución que integró en torno a la idea del diálogo y de la reconciliación entre todos los ciudadanos españoles, desde los valores democráticos a un gran número de personas que fueron protagonistas de la transición. Vuelve a aparecer aquí un apartado importante de la biografía de Gregorio Peces Barba, la figura insigne y multidimensional de Joaquín Ruiz Jiménez. Ni la aventura cultural y política de Cuadernos para el Diálogo puede entenderse sin el impulso de Ruiz Jiménez, ni la democracia española sin la presencia de Cuadernos para el Diálogo. El papel de Gregorio Peces Barba en la creación y mantenimiento de Cuadernos para el Diálogo es muy notable. Además, estuvo muy presente en todas las vicisitudes por las que pasó la revista, tanto en su etapa mensual, que transcurrió desde octubre de 1963 hasta marzo de 1976, como en la época de su transformación en semanario, desde marzo de 1976 hasta octubre de 1978. En sus colaboraciones en Cuadernos, sean los números convencionales, sean números extraordinarios y suplementos, van apareciendo las líneas básicas y presupuestos de un sistema democrático, del Estado social y democrático de derecho, la evolución del catolicismo posconcilio, posturas críticas en relación con la teoría y práctica política y jurídica del régimen franquista, Cuadernos fue sancionado multitud de veces, y la defensa del reconocimiento y garantía de los derechos humanos fundamentales. También podemos apreciar la propia evolución ideológica del propio Gregorio Peces Barba a través de sus colaboraciones en Cuaderno, desde planteamientos originarios de la izquierda de la democracia cristiana, de inspiración personalista, Emmanuel Mounier, al socialismo democrático que a partir de un determinado momento se vincula al Partido Socialista Obrero Español. En el ámbito político ya se ha señalado anteriormente la evolución de Gregorio Peces Barba desde planteamientos demócrata cristianos y de catolicismo democrático y social a posturas socialistas.
Su ingreso en el Partido Socialista Obrero Español tiene lugar en 1972. Los siguientes años, tanto en la clandestinidad como a partir de la muerte de Franco y la instauración de la democracia, van a conocer una actividad política de primera fila en el socialismo español y en la política nacional. Sirva como esquemático ejemplo su elección como diputado de Valladolid en las elecciones, las primeras democráticas de 1977, las elecciones del 79 y las elecciones del 82. Su pertenencia a la ponencia que redacta la Constitución Española de 1978 o su presidencia del Congreso de los Diputados entre 1982 y 1986. Sin duda, la presencia de Gregorio Pérez Barba en el renovado Partido Socialista Obrero Español, cuyo primer congreso en Madrid tiene lugar en diciembre de 1976, cuando todavía no estaba legalizado, sirvió para superar rigideces en los planteamientos teóricos y políticos. Recuerdo, porque me afilié en noviembre de 1973 y colaboré con él en seminarios de formación, que algunos compañeros mantenían de manera inflexible la incompatibilidad entre cristianismo y socialismo, o la necesidad de declararse marxista para ser aceptado en el PSOE. Y, por supuesto, la puesta en práctica de una ruptura democrática y el republicanismo. Además, con frecuencia, las discusiones políticas no eran discusiones teóricas auténticas, sino excusas para atacar al adversario en una lucha poco solidaria por conseguir parcelas de poder dentro del PSOE. Esto es normal en cualquier partido político. Me consta que varias veces Gregorio fue víctima de esas luchas poco nobles. Algo ha escrito al respecto, aunque también ha sabido o ha dado la impresión de olvidar con generosidad, virtud, por cierto, bastante escasa entre los políticos. Sus posturas teóricas y políticas socialistas se mantuvieron hasta el final, sin grandes cambios, dentro de un socialismo democrático, liberal y ético, consolidado y verificado en la práctica política, enriquecido con el estudio y el debate y siempre fiel a los valores inspiradores de libertad e igualdad. Hoy corren tiempos en los que el socialismo democrático español y europeo no se caracterizan por su profundidad ideológica, sino por un acentuado y excesivo pragmatismo. Cuando corren estos tiempos, el pensamiento y la filosofía política de Gregorio Pérez Barba, recordarlo, creo que son necesarios y estimulantes. En 1986, al terminar la legislatura en la que desempeñó el cargo de presidente del Congreso de los Diputados, nuestro biografiado decide dejar la política práctica y solicita la dedicación exclusiva en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, época en la que es profesor, por ejemplo, de Rafael de Asirs y de Javier Anzuategui. Yo todavía recuerdo con mucho cariño esa época. Desde el curso 1962-63 como ayudante, más tarde como adjunto y desde enero de 1975 como adjunto numerario, hasta las primeras elecciones de 1977, Gregorio Pérez Barba compaginó la enseñanza con el despacho profesional, desde 1977 con la política parlamentaria y entre 1982-86 siguió dando clases a pesar de sus muchos compromisos como presidente del Congreso. La decisión de volver a la cátedra de Filosofía del Derecho en el régimen de dedicación exclusiva, por la que me consta, no tuvo nada de repentina. Desde hacía tiempo le preocupaban las cada vez mayores dificultades de compatibilizar la política con la universidad. A ello quizás se puedan añadir algunos acontecimientos de la política cotidiana, desilusiones con personas de las que se espera otro tipo de trato, incomprensiones o algún incidente desagradable que se narra en el capítulo 5 de su libro La democracia en España. En todo caso, la presidencia del Congreso en manos de Gregorio Pérez Barba conoció momentos muy honorables y dignos que después se han echado en falta. Y estuvo sin duda a la altura del apoyo de los 338 votos de los 346 diputados y diputadas que asistieron a su votación. Que la decisión de dejar la política no fuera tomada al final de la legislatura, sino que rondaba desde hacía varios años, la avalan 3 artículos publicados en El País, muy interesantes estos artículos,
Uno se llama Los profesores y la política, lo publica el 4 de diciembre de 1980, el otro se llama La vuelta a casa, 3 de diciembre de 1981, y Reflexiones sobre el ejercicio del poder, 30 de agosto de 1982. Las elecciones que gana el Partido Socialista Obrero Español son el 28 de octubre de ese mismo año. Este artículo está publicado a finales de agosto. En el primero de ellos leemos: el científico y el profesor que se incorporan a la política tienen que adaptarse a un mundo distinto, con vocación diferente que exige mayor discreción y que muchas veces no permite decir todo lo que se piensa. El bien común, la visión de Estado, el servicio a los objetivos del partido, que son ciertamente fundamentales, pueden obstaculizar e incluso oponerse a la libertad plena y al sentido crítico, que son clave en la vocación del profesor o del científico. El segundo artículo termina con estas palabras: hay también que reconocer e impulsar el trabajo callado y discreto de cada día. La vuelta a clase, que es la vuelta a la universidad, es también un cauce para luchar por el socialismo y la libertad. Y en el tercer artículo se señala: la soledad es una defensa frente a las paradojas éticas que se producen en el ejercicio del poder. Creo que en el contenido de estos tres artículos encontramos una serie de reflexiones que conforman toda una notable lección de filosofía política. A ello se añade, además, lo que le aporta mayor interés y autenticidad, que están escritas a partir de la experiencia, de la práctica, de la actividad política, por una persona muy involucrada en ella. La vuelta a la cátedra de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense podría haber sido mucho más feliz de lo que fue. El mundillo de la universidad compatibiliza la mejor reflexión e investigación con las peores mezquindades y envidias. En este caso abundaron las segundas durante los 3 cursos siguientes, es decir, desde la vuelta hasta que al final del curso 1988-89 aceptó el ofrecimiento del ministro de Educación de crear, Javier Solana, de crear una nueva universidad en el sur de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, al frente de la cual permaneció primero como presidente de la comisión gestora y después como rector hasta mayo de 2007. Sin duda, en el ofrecimiento entrañaba un riesgo evidente, que podría derivar en un auténtico fracaso o en una universidad del y para el sur de Madrid exclusivamente y plenamente residual. Cualquiera puede constatar que el resultado hasta hoy ha sido otro. La Universidad Carlos III de Madrid en poco tiempo ha ganado un prestigio, además reconocido también fuera de España, y esos logros no pueden desconectarse de la personalidad y dedicación de quien fue su rector fundador. Hay que citar que después de Getafe viene Leganés y después viene Colmenarejo, el campus donde nos encontramos. A pesar de que en alguna ocasión pude criticar que el gobierno de la Universidad Carlos III daba la impresión de ser demasiado personalista, y ello siempre era arriesgado, me parecen que las luces superaron con mucho a las sombras. Por lo que se refiere a la actividad científica en el marco del área de filosofía del derecho que compartimos, sacó tiempo para impulsar actividades importantes, publicaciones, vocaciones universitarias, grupos de investigación, tesis doctorales, excelentes relaciones con otras universidades españolas y del extranjero. Nada de lo bueno alcanzado por el grupo de filósofos del derecho y de la política de la Universidad Carlos III de Madrid hubiera sido posible sin su iniciativa, compromiso y aliento continuo hasta el último momento. Hasta ahora casi todos los datos biográficos han tomado sobre todo una significación política. Situándonos ahora en el ámbito del desarrollo intelectual y universitario, nos encontramos ante un profesor que desde 1962 fue pasando por todas las categorías de la carrera académica: ayudante, adjunto, adjunto numerario, profesor agregado y catedrático. Sufrió también las vicisitudes de la academia y las presiones políticas propias de la dictadura franquista. Puso una especial ilusión y dedicación en mantener la actividad de las clases. Es una persona que realmente gozó
impartiendo clases, y ello ha servido para crear vocaciones universitarias y un numeroso grupo de profesores que nos consideramos sus discípulos. En este mundo excesivamente burocratizado, cada vez más, en que se ha convertido la Universidad Española, mantuvo en sus últimos años una estética heterodoxa, poco amiga de las uniformidades y de desaforadas aplicaciones tecnológicas a la enseñanza. Lo suyo fue el debate en clase, el sosiego de la lectura, la apertura hacia las ideas. Pero esa estética heterodoxa no tiene nada de pose ni de representación, que suele ser otro de los vicios en los que caemos los profesores para contar, entre otras cosas, con el fácil apoyo de nuestros alumnos. No, esa actitud está enraizada en motivos más profundos que tienen que ver con una actitud socrática ante la vida y ante el pensamiento, en sólidas convicciones de respeto por la libertad e independencia de ideas, por una sensibilidad especial para descubrir cuando un alumno o una alumna comparten la curiosidad y la pasión por el conocimiento. En el momento en que en su libro La España civil se refiere a su formación, a la influencia de los maestros vivos y de los maestros muertos, nos da unas pistas que ya casi presuponíamos. Leamos: entre los maestros vivos que conocí, frecuenté y de quienes tanto aprendí y sigo aprendiendo, cabe citar en primer lugar a Joaquín Ruiz Jiménez, Elías Díaz, Felipe González Vicén y Norberto Bobbio. Y entre los maestros muertos, principalmente Hans Kelsen, Jacques Maritain o Fernando de los Ríos. En nuestro ámbito y en uno más amplio, Vives, Montesquieu, Erasmo, el humanista Giordano Bruno, Locke, ilustrados como Voltaire, Rousseau o Condorcet, y en los 2 siglos anteriores, gente como Stuart Mill, Louis Blanc, Bernstein o Rosselli. Asimismo, los matices de mi pensamiento se han enriquecido con la novela, la poesía y la música. Y si me viera en la obligación de elegir, destacaría a Pérez Galdós, Pío Baroja y Antonio Machado, y entre los músicos a Mozart y a Beethoven, si bien el abanico de mi interés en esos campos es mucho más amplio. Termina aquí el texto. Efectivamente, el campo de sus intereses musicales incluyó también la zarzuela, las canciones de revista, coplas y cuplés. Desde que a finales de 1975 descubrió el restaurante espectáculo El Último Cuplé de Olga Ramos en la calle de La Palma, casi a esquina con la calle San Bernardo, se convirtió en un cliente habitual e hizo proselitismo de la canción española entre políticos, personalidades, profesores y alumnos. Paso ahora al tercer apartado: intelectual, profesor y maestro. El currículum académico de Gregorio Peces Barba es mucho más o tan relevante como su biografía política. Libros y trabajos publicados con diversidad de cuestiones analizadas, proyectos de investigación, dirección de tesis doctorales, la dirección de esa gran obra que es la historia de los derechos fundamentales en 22 volúmenes que no logró ver los correspondientes al siglo XX, su labor como participante en congresos científicos, sus conferencias avalan lo escrito unas líneas más arriba. Si queremos encasillarle en un solo modelo de vocación, no nos sirve del todo los análisis de Max Weber en El político y el científico o de José Ortega y Gasset en Mirabeau o El político. Ni es el político puro ni el intelectual descontaminado, ni el profesor universitario que entra en la política, ni el político que disfruta dando clases. Tampoco el intelectual orgánico de Antonio Gramsci. Quizá el intelectual con vocación política, que vive dramáticamente la tensión entre las exigencias del pensamiento y la conciencia moral y la de la política, y que considera la universidad como su hábitat natural. Y en el ámbito teórico, cultural y político actual se necesita de ese modelo híbrido que representó Gregorio Peces Barba, porque tanto la universidad como la política no creo que estén sobradas de este tipo de personas obviamente escasas. Gregorio también fue un maestro, creó escuela, tuvo muchos discípulos, estimuló muchas vocaciones universitarias.
ayudó generosamente a colegas y amigos y conocidos, y su magisterio fue más allá de la relación puramente académica. Juan Luis Cebrián, en su reciente libro, Primera Página, Vida de un periodista, 1944-1988, da interesante información sobre el joven profesor y abogado, Gregorio Peces Barba, miembro de organizaciones religiosas aperturistas, demócrata cristiano primero y socialista del PSOE después, y expresa hacia Gregorio Peces Barba claros y sinceros elogios. Y así señala: ingresé en un movimiento religioso organizado por unos antiguos profesores bajo el nombre de Congregación Universitaria de María Inmaculada, la CUMI a la que me he referido anteriormente. En ella conocí a quienes durante nuestros años de formación serían mis amigos íntimos, muchos de los cuales lucirían después como protagonistas de la política española. El mayor de todos ellos era Gregorio Peces Barba, que durante algún tiempo ejerció sobre mí una protección casi paterno-filial. Para mí fue más que un amigo, un líder espiritual y un maestro. Son varias las personas entre las que me encuentro, creo que también el profesor Rafael de Asís, que podemos decir algo similar de Gregorio, incluso en épocas posteriores. Gregorio tenía un concepto magnífico de la amistad, de la generosidad con los amigos. Es otro capítulo, digamos, importantísimo en la biografía, en una buena biografía que se escriba sobre Gregorio Peces Barba. Sin duda es un canto a la amistad, a la generosidad. Dejando de lado, si se puede, estas referencias personales e intentando sacar provecho de lo que he descrito, tengo que reconocer que la amistad, volviendo al dato personal, de 40 años que Gregorio me brindó, me ha aportado, entre otras cosas, un conocimiento del rostro jánico del poder que me ha servido mucho como profesor de filosofía jurídica y política para su análisis, crítica y comprensión. Último apartado, hombre de Estado. Como último detalle, creo que además a Gregorio Peces Barba le enalteció su vocación de servicio al Estado y a lo público, tan distante del municipalismo y el provincialismo, por no decir tribalismo, que desde hace unos años se ha ido imponiendo en nuestro país. Fue un hombre de Estado, con mayúscula, comprometido con la democracia y el socialismo, y que expresó, lo que no es poco y mucho, le honra un gran amor a España. Su última preocupación por consolidar las bases y el desarrollo de una España civil, deudora del pacto social que posibilitó la Constitución de 1978 y superadora de esos tres obstáculos que, decía él, representan el nacionalismo independentista, una Iglesia católica que actúa como una institución involucionista, no hay que confundir con toda la Iglesia católica, sino con la oficial, y una cierta derecha política insensible socialmente y poco abierta liberalmente, aunque digan que son liberales, son una muestra de ello. Aquí es donde podemos conectar y comprender la continuidad con su papel como ponente y padre de la Constitución de 1978. Porque sus diversas facetas responden a la puesta en escena de 9 papeles predominantes: militancia juvenil en el cristianismo progresista, abogado y jurista, político socialista y diputado por Valladolid, parlamentario insigne, ponente constitucional y padre de la Constitución, presidente del Congreso, catedrático universitario de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, rector fundador de la Universidad Carlos III de Madrid y alto comisionado para las víctimas del terrorismo. Me parece que ninguno de estos cometidos, tomados de manera singular, aislada e independiente de los otros, le podría haber aportado algo parecido a una tranquilidad estable y duradera. Su carácter y su proyecto vital le exigían integrar componentes que muchas veces no podían convivir entre sí.
y además se trataba de un hombre inquieto. Y así todo tengo la impresión de que Gregorio Peces Barba se sintió más dichoso en sus tareas de profesor y en el trato con sus alumnos y discípulos, momentos de felicidad comparables, según él, al logro del consenso constitucional y a la elaboración de la Constitución de 1978. Pero nunca de una manera que se encontrara ajena al poder político, a pesar de haber dejado la política en 1986. Nunca de una manera que se encontrara ajena al poder político, académico e ideológico y a sus encantos. Sin duda, la erótica del poder. A Gregorio le encantaba el poder y disfrutaba de su posesión, a veces de manera ingenua, incluso un poco infantil. Obviamente no el poder a cualquier precio, sí como medio para acceder a otros fines, frecuentemente altruistas. Por eso me ha parecido, y así lo he señalado en otros escritos, que siempre fue y ejerció como un intelectual con vocación política, ni más ni menos, con sus grandezas, peligros y miserias, las de los seres humanos y las de los políticos. Gregorio Peces Barba estaba muy orgulloso y era un contundente defensor del Estado social y democrático de derecho. Su apuesta por este modelo de Estado es anterior en los años a su formulación en el texto de la Constitución. Hay dos artículos, merece la pena, y yo creo que las dos obras que se han escrito por Gregorio Peces Barba, las que he hecho referencia, no le dan la importancia que tienen, porque han hecho un trabajo más por temas que un trabajo teórico biográfico. Y yo creo que hay dos artículos que realmente se adelanta en ese momento a lo que va a ocurrir posteriormente y que son importantes. Estos otros, apunto estos dos solos. Un artículo que se llama Socialismo y Libertad, que publica en la revista Sistema, en el número 9, abril de 1975. Es decir, es anterior a la muerte de Francisco Franco. El otro artículo es un número que saca la revista Sistema, un número extraordinario, en el 38-39, con el título general El Estado Democrático, octubre de 1980, donde escribe en ese número sobre el Estado Democrático unas consideraciones sobre el significado y el valor del Estado. Son dos artículos de esta época, ya digo, que son importantes tenerlo en cuenta. Nunca tuvo dudas sobre el valor predominante y la exactitud del contenido del artículo 2 de la Constitución. Si alguna vez le oí hablar de España como nación de naciones, inmediatamente añadida, creo que en eso además Rafael de Asís también puede ser un dato importante, por si yo me confundiera, que creo que no, inmediatamente añadía que las naciones lo eran en un sentido cultural. En el jurídico político, nación únicamente era de aplicación a España. No tengo espacio aquí, pero no deja de tener mucho interés que Gregorio Peces Barba, una década y media después, más o menos, de aprobada la Constitución, hablara y escribiera de reformar el artículo 1 de la Constitución, en su referencia a los valores superiores del ordenamiento jurídico, pero dando entrada a dos nuevos valores, la seguridad y la solidaridad. Sobre la inclusión de la solidaridad como principio jurídico y como derecho, mantuve con él una discusión que nunca cerramos. Tampoco hay ninguna duda sobre la continuidad de Gregorio Peces Barba en la defensa de un socialismo reformista, de utopía reformista que puede hacerse realidad para España, llega a señalar en sus escritos, y recuerda a José Manuel Rodríguez Uribes en su libro. Y en uno de sus últimos expresará: me considero un socialdemócrata, un socialista liberal que rechaza el extremismo, el fanatismo y la
imposición. Aquí enlaza directamente con ese artículo de 1975 que lleva por título Socialismo y Libertad. Bien, todo este planteamiento y convicciones se filtrarían como propuestas socialistas a los debates de la ponencia para la elaboración de la Constitución de 1978. De ahí la oportunidad y utilidad de tomarlas en consideración, en el origen de lo que va a ser esta línea de continuidad. Sin embargo, y conviene anotarlo para conocer mejor y comprender la personalidad de Gregorio Pérez Barba, en momentos cruciales para la política española no le importó ir por libre ni mantener su independencia de criterio en relación con la línea política oficial del Partido Socialista Obrero Español. Además, el populismo, las ocurrencias interesadas, las soluciones fáciles y demagógicas y esa gran farsa en que consiste lo políticamente correcto no iban con él. Para terminar ya, sus convicciones éticas eran profundas, sus planteamientos políticos responsables. Creo que además fue un hombre de creencia religiosa, aunque progresivamente alejado de la Iglesia institución. Ambos apuntes son señalados en su último escrito, en el prólogo que preparaba en los días anteriores a su fallecimiento y que yo conocí gracias a Rafael de Asís, que lleva por título Mi maestro Joaquín Ruiz Jiménez, para la edición que se ha hecho, que él tenía un interés especial sobre los diarios de Joaquín Ruiz Jiménez y que han aparecido publicados por el Congreso de los Diputados y el Defensor del Pueblo, 3 tomos. En definitiva, merece la pena pararse frente a esta figura notable y singular, incluso meditando sobre sus logros, aportaciones, errores y defectos. Y para los que tuvimos la suerte de contar con su amistad, dar gracias a la vida por concedernos esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eusebio. Yo creo que, bueno, ya lo decía al principio, ¿no? Que fue una gran elección y estuvo muy bien ese cambio que has explicado. Difícilmente igual es muy difícil, ¿no? Hablar de Gregorio Pérez Barba con un tiempo así limitado y intentar hacer una panorámica general, pero yo creo que lo has hecho de maravilla. Bueno, tenemos un poco de tiempo para preguntas. No sé si a alguien le apetece o quiere plantear alguna pregunta. Si no, sí, pues venga, adelante. Agradezco la presencia de mi querido... Sí, del profesor Manaclocha. El profesor Ana Carlos III, sí, desde el comienzo, y que también conoció muy bien a Gregorio Pérez Barba, que es el profesor Francisco Manaclocha, catedrático de Ciencia Política. Bueno, si quieres... Sí, adelante. Yo entré en el 2006 en la clase tercero y aún así únicamente fui a actos en el aula magna y tal, pero escucharte hablar a ti como una mejor, yo creo que tenemos que agradecerlo. Y me ha llamado la atención el carácter jánico del poder que comentas, que incluso llevó a hacerle salir de la política y llevarle de nuevo a la academia, ¿puede ser? Has comentado de que habla de la soledad del poder. Sí. Llegó hasta ese punto, hasta hacerle rechazar la política y devolverle al mundo académico. Sí, vamos a ver. Lo digo por los artículos del País que has comentado. Claro, los artículos del País se producen paralelamente pues, a lo que es el desarrollo de un partido político que se veía venir que en algún momento iba a ganar las elecciones. En un partido político, en la clandestinidad, hay sus rencillas, envidias, porque es la clandestinidad, pero en un partido político que está a punto de acceder al poder,
y ya no digamos cuando se está en el poder, estas rencillas, envidias, malos tragos, etcétera. Gregorio no era una persona que pasara por las cosas porque sí, era una persona muy independiente. Él se consideraba que era una persona de partido, le gustaba mucho decirlo, etcétera, pero Gregorio no tomó ninguna decisión importante porque se lo dijeran, sino que en eso mantuvo realmente una independencia ejemplar. Una independencia que choca mucho con lo que es, digamos, el militante medio, y sobre todo el militante medio que quiere hacer carrera. Yo creo que en un momento dado, Gregorio, que siempre tuvo vocación política, es decir, no solamente la reflexión sobre el poder, sino la utilización del poder, etcétera, etcétera, es un tema interesante, y es un tema sobre el que escribió, es un tema sobre el que... Pero Gregorio también nos contaba siempre, porque era muy dado, sobre todo a los amigos, a contarnos cosas, las cosas que pasaban. Y las cosas que pasaban todavía no se han escrito. Incluso hay cosas, el último libro que he comprado, pero no me ha dado tiempo a verlo, lo he mirado muy por encima, que es el libro sobre la transición de Santos Juliá. Hay cosas que faltan por contar. Después está la gente que cuenta lo que quiere. Después está pues esta crítica a la transición que se hace sin conocerla. Yo creo que uno de los grandes defectos de Podemos, que por otro lado, y no solamente de Podemos, sino también de Izquierda Unida, que por otro lado podían plantear una válvula en un sistema político ya anquilosado, es lo injustos que son en el tratamiento de la transición política. Unas veces por voluntad y otras por desconocimiento y otra por las dos cosas. Es mentira, la transición política hay gente que lo pasó mal, hay gente que lo pasamos mal, y ya se había muerto Franco, porque la transición política no fue tan fácil como después se ha vendido. Y que hubo, digamos, concesiones. Sí, hubo concesiones, pero no se podía haber hecho de otra forma. Pero el que se hagan concesiones en política en momentos duros, durísimos, es decir, la Constitución, no se olvide nunca que la Constitución se aprobó en el 78 y en el año 1981 hay un golpe de Estado en España. Es decir, que estuvimos en un tris de volver a una dictadura militar, con un cierto apoyo de una derecha, Nunca se olvide, nunca se olvide. Es decir, en ese momento, es decir, el dato a valorar como un dato positivo es el pacto. La inteligencia política es el pacto, porque lo otro no se sabe qué hubiera pasado. Es decir, la ruptura total no creo que hubiera sobrevivido. Entonces, a mí las críticas, incluso he insistido, ese dato que contaba de la valentía de Gregorio cuando se le metían en la clase la gente de extrema derecha, que los he visto yo, a los guerrilleros de Cristo Rey con cadenas y con palos entrar, etcétera, etcétera. Ya había muerto Franco. Y todavía ocurrían estas cosas en la Facultad de Derecho de la Complutense. Estas cosas, es decir, hay que contarlas para decir, no fue una bajada de pantalones. Primero, que hubo concesiones, pero hubiera sido posible otra cosa. Y después no fue un paseo de rosas. Todavía el franquismo duró bastante tiempo en el poder después de muerto Franco. Y todavía hay cosas, y yo creo quizá Santos Juliá, porque él escribe sobre una época en la que él era profesor de un colegio de hermanos de no sé qué en Sevilla.
y no vivió esto en la universidad. Yo creo que si hubiera vivido esto en la universidad, no tendría una visión de la... No digo que sea una visión ni deformada ni mala. Yo creo que es un gran historiador, y de los mejores historiadores que tenemos. Y supongo que el libro tal. Lo que veo en una lectura, que hay datos que para él no dicen nada, pero para otras personas sí dicen porque lo vivieron y que son fundamentales. Y si no, estamos dando una visión parcial a la gente de ahora, pero una visión además que, además de parcial, es manipuladora. Es decir, yo creo que se está manipulando los años con claros objetivos políticos de lucha por el poder. También esto es el rostro jánico del poder. Y yo creo que esto en Gregorio es un tema desde que yo le conocí hasta el final. Incluso en la manera de contarnos conversaciones que acababa de tener con personas muy singulares en la política española, en la manera de distanciarse y de hacernos partícipes, se da una prueba de que no era tan importante lo que para otras personas era esencial para mantener su parcela del poder. Y que tuvo problemas en el PSOE desde el comienzo. Sí, una vez me lo reconoció Alfonso Guerra, porque Alfonso Guerra no trataba, después se convirtió en uno de los grandes amigos. Yo le dije a Alfonso Guerra, la crítica que le hacías a Gregorio Pérez Barba era profundamente injusta. Y Alfonso Guerra, que tiene mucha gracia, decía, sí, nos decían este abogado, demócrata cristiano, no sé qué, pero eso era una lucha por el poder, por hacerse por el poder también en el PSOE, en la clandestinidad. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas, y Gregorio, ya digo, hay muchas cosas que le afectaron. Lo que no fue nunca, lo que dice mucho, digamos, de su talante, lo que no fue nunca en una persona rencorosa, que guardara, como hacemos normalmente los seres humanos, que guarda las cosas. Y de ahí su cosa de compartir cosas, no con todo el mundo, no, tal, porque después, pero sí con los que éramos amigos, y en aquella época, digamos, yo creo que había una relación, una cordialidad, y en la Carlos III había una cordialidad mayor que la asepsia en la que nos encontramos en este momento. Digo asepsia con el mayor de los respetos. Bueno, no sé si... Sí, venga. Sí. Me gustaría saber qué opinión tenía Pérez Barbas acerca de la República o monarquía. Vamos a ver. Yo alguna vez le conté. El primer trabajo que yo tuve en la universidad fue ayudante. Gregorio Pérez Barba me presentó a Ruy Jiménez, que era el catedrático. Él era adjunto, todavía no era adjunto numerario, era adjunto contratado, y sacó la plaza en enero del 75, unas oposiciones que yo no me olvido nunca de estas y otras oposiciones. También a veces cuando se habla de la universidad sin saber cosas importantes. Y mi primer trabajo fue como ayudante de Derecho Natural y Filosofía del Derecho, ayudante de clases prácticas. El sueldo eran 10.000 pesetas, que se quedaban en 8.200. Se vuelve a repetir la historia. Hoy los becarios doctorales y ayudantes ya no pueden vivir en un apartamento, tienen que vivir o con pareja si trabaja o con otros compañeros. Quiere decir que gran parte lo lleva a un apartamento. Lo mismo ocurría en esa época. Y entonces Gregorio Pérez Barba me buscó como en un colegio de los padres marianistas, que él conocía de esta época en la que él pertenece a la congregación
relacionado con el Pilar, me presenta al director y le dice, hombre, pues podía ser, Eusebio, podía ser un buen jefe de estudios en un colegio mayor que ya no existe, que se llamaba el Colegio Mayor El Parque. Una de las cosas que se haría, que yo creo que está todavía por estudiar, la gran influencia que tuvieron en la Universidad Complutense, porque la Autónoma donde yo estudié no había colegios mayores, la gran influencia que tuvieron los colegios mayores de la ciudad universitaria en la creación de mentalidades, en la creación de experiencias, de una riqueza increíble. No tiene nada que ver con lo que son en este momento las residencias y los colegios mayores. La vida de la universidad se hacía en los colegios. Yo en las actividades que había en los colegios mayores, todos los días había. Es decir, y se llenaban las salas de los salones de actos, pero había cientos de personas. Había colegios mayores que son fundamentales, el Chaminade, el Colegio Mayor San Juan Evangelista, pero en música, en política y tal. ¿Por qué? Porque para entrar la policía a un colegio mayor necesitaba contar con el rectorado, porque había la autonomía universitaria hasta ahí. Y no era tan fácil a veces, no era tan fácil. Entonces, digamos, se hacían actividades culturales muy importantes. ¿Por qué viene esta cosa que hoy se ha olvidado y que es muy importante y que fue muy importante para la formación de la gente de mi época? Porque en todos los colegios se invitaba, siempre esperabas hasta el último momento porque el gobernador civil se podía haber enterado, había delatores, etcétera, y aparecía la policía. Es decir, de todas las actividades que había muchísimas y ya estaban pensadas incluso en la suspensión, en todas las cosas, pero había una actividad política y tal. Y yo recuerdo que, claro, cuando fui jefe de estudios, ¿qué hice? Pues la gente que yo conocía o que conocía a través de Gregorio Peces Barba me ayudó para organizar en el colegio mayor, y sin duda Gregorio iba a estas cosas. Y yo recuerdo que los alumnos, estoy hablando del curso 74-75, es decir, anterior a la muerte de Franco, que muere el 20 de noviembre del 75, y el curso siguiente. Entonces, Gregorio ya iba directamente hablando en nombre del PSOE, del museo clandestino. Y una de las preguntas que hacían los alumnos siempre en estas actividades en colegios mayores, que le hacían a Gregorio o le hacían a políticos de la izquierda, era lo de la república-monarquía. Gregorio, que después ha sido una persona íntima amiga del rey Juan Carlos, en esa época yo se lo recordaba a Gregorio, y Gregorio, cuando le recordabas estas cosas, le gustaba. Es decir, a diferencia de otro que hubiera dicho, no digas eso, que ahora pueden pensar tal y cual. Yo me acuerdo que Gregorio solía contestar esto. El sucesor de Franco, por el príncipe Juan Carlos, va a durar, esto es literal, se lo oí muchas veces en esta época, va a durar lo que puede durar un chupete, un chupachups en la puerta de un colegio. Cuidado, esto es el año, ya digo, curso 74-75. En el año 81, cuando se crea el Instituto de Derechos Humanos de la Complutense, nos recibe el rey en 81. Para el año 81, Gregorio Peces Barba ya creía que el rey era imprescindible. Quizá en el 80, quizá en el 79, cuando elabora la Constitución, Gregorio Peces Barba pensaba que el rey era una vía esencial, imprescindible, necesaria para llevar a la democracia a España. No solamente el rey,
pero que el rey era imprescindible. Ese cambio es el cambio, es decir, antes de la Constitución, es el cambio. Hay que contar que ya en las primeras elecciones, pero en la Constitución está claro. Es decir, Gregorio ya piensa en lo que, por dónde van a ir las cosas. Es decir, ahí hay unos años esenciales. Es decir, cuando se tiene más información política, cuando se sabe las estrategias de la extrema derecha ayudada por la extrema izquierda y por el terrorismo de ETA, que se querían cargar, tal. Es decir, cuando se tiene información política importante es cuando se cambia. Y entonces, cuando se ve que la figura del rey es un apoyo imprescindible. Como yo creo que ha sido. Como yo creo que ha sido. Otra cosa es que haya tenido también sus defectos, sus cosas que no tenían que haber ocurrido nunca, etcétera, etcétera. Pero aquí es el papel del rey en la transición. Y Gregorio lo tenía muy claro, y el Partido Socialista lo tenía muy claro. Siempre, yo creo, en apariencia también quiso, porque había una tradición republicana en el PSOE muy evidente, pues siempre se quiso jugar, pero yo creo que tal. Y sobre todo la influencia, el cambio del PSOE en muchas cosas. Es decir, el PSOE todavía estaba manteniendo un programa máximo que era un programa de inspiración marxista. Y así gana las elecciones. Pero ya había cambiado totalmente, porque los grandes, que todavía había auténticos dirigentes políticos, hombres de Estado, como Willy Brandt, como Olof Palme en Suecia, le dejaron claro al PSOE. Y esa cosa que aparece ahora en el 79, Felipe González dimite porque no quieren quitar la referencia al marxismo y tal. Cuando se quita la referencia, eso fue una maniobra política, pero una maniobra política para darle a algo que ya estaba decidido, es decir, la monarquía constitucional y un partido socialdemócrata, no marxista. Entonces, bueno, pues es una evolución normal. Hay que pensar que el Partido Comunista de Carrillo era, en las primeras elecciones, mucho más monárquico que el PSOE. Por el tema de su legalización, por el tema de la bandera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay datos que no podemos analizar como un dato singular. Es decir, hay que ver el contexto. Y sobre esto, para hablar de estas cosas, es el miedo que tengo yo, y cuando leo cosas incluso de compañeros del departamento, críticas a la transición, etcétera, etcétera, les digo, vamos a ver, aquí hay una cosa fundamental. Haber vivido experiencias. Haber vivido una experiencia no es lo mismo que te la cuente alguien, que te la cuente. Y sobre todo tener conocimiento de los hechos. Es decir, no se puede hablar de la transición sin saber datos básicos, fundamentales, porque ya digo, hasta los historiadores más prestigiosos, como vuelvo a repetir, el caso del libro, que todavía no puedo hablar de él, que me lo he mirado por encima, hay cosas que contrastan con, es decir, cosas que yo leo que contrastan con cosas que pude vivir. Puedo confundirme yo, no sería la primera vez que me confundo. Es decir, también uno, aunque viva algo directo, puede estar condicionado por la propia experiencia o por mil tipos de cosas, ¿no? Pero en esto yo creo, es decir, en el momento de la muerte de Franco, el partido era republicano. Y en unos años se hace monárquico constitucional. ¿Pero por qué? Porque ya estaba asumido que la figura del rey Juan Carlos era imprescindible, porque el rey Juan Carlos era el único que podía controlar a la mayor parte de los generales todavía en la transición. Es decir, la transición en el ejército se hace desde el momento en que los generales llegan al generalato, los que no habían hecho la guerra civil.
Una de las cosas que nos contaba Ruy Jiménez cuando nos contaba cosas en el departamento de la Complutense, cuando la primera enfermedad de Franco, que es un año anterior, en el 74, y todo el mundo decía que va a ocurrir, va a dejar, tal y cual. Entonces, una de las cosas que nos decía Ruy Jiménez, y él lo conocía muy bien, porque había sido ministro de Franco, y había hecho toda su carrera política importante, es con el franquismo. Después se tiene una evolución en una oposición democrática al franquismo. Pero Ruy Jiménez nunca perdió el respeto a Franco, a quien llamaba el caudillo. A quien llamaba el caudillo, no Franco. Y yo siempre le oí decir, mientras haya generales franquistas, porque cuando tiene lugar el cambio, la revolución de los claveles en Portugal, es decir, que es un golpe de los militares, claro, todo el mundo aquí empieza a ver, ¿y por qué aquí no? Tal, etcétera, etcétera, es cuando, y todo el mundo decía tal. Y Ruy Jiménez, me acuerdo que nos decía, no se hagan ustedes ilusiones. Mientras viva Franco, ningún general que hiciera la guerra con él, ni Gutiérrez Mellado, que es fundamental en la transición, ni Gutiérrez Mellado va a mover, se va a levantar. Ni Gutiérrez Mellado ni Díaz Alegrías. En aquella época me acuerdo que se hablaba del Spínola. Spínola es el general conservador, pero que da el golpe de Estado tal. Y se ponía a Díaz Alegría de una familia, había otro Díaz Alegría, también teniente general, que era ayudante de Franco. Este es Manuel Díaz Alegría, que era un militar ilustrado, un militar. Sí, militar, y todo el mundo pensaba en Díaz Alegría como fuera. No, mientras existiera, mientras viviera Franco, ningún general de los que hizo tal. Cuando ocurrió esto, pues ya vinieron las cosas, ya era otro tipo otro tipo. Por eso hay también, es decir, en política hay mucha dependencia, hay mucho arribista, tal, pero también hay buenos políticos que tienen mucha fidelidad a las personas. A las personas. Es decir, y no se venden por un plato de lentejas. No es el ámbito que conocemos normal, y sobre todo el que hemos conocido después, ¿no? Y ya digo, en el caso, refiriéndome a la pregunta, o intentando contestar, esa evolución no es una evolución, como puede aparecer y se ha criticado, oportunista del PSOE. Es una evolución, es la aceptación inteligente de los hechos, por decirlo de alguna forma. Perdón la extensión. Muy bien, pues nada, Eusebio. Sí, adelante, claro que sí, Paco. desproporcionada puesto de la frente de la Secretaría de Estado, la atención a
mucho porque era el gran prestigio que tenía no solamente entre la izquierda española, entre todas las izquierdas españolas, sino también con respecto a su imagen de hombre de Estado, como bien se ha señalado, hombre conciliador, dado al diálogo con la derecha democrática. Eso fue, ya digo, una cosa injusta que de alguna forma habría que reparar y habría que criticar enormemente a quien se lanzó por ese camino de intento de despedazar a Gregorio. Pues lo dicho, yo la verdad es que sigo siendo ingenuo, no sé si ingenuo o cándido, pero pensaba que quizás una conferencia sobre Gregorio dictada por Menarejo además, pues hubiera sido una oportunidad magnífica para que sus discípulos, sus amigos, sus admiradores, sus fans en todos los terrenos, pues hubieran estado presentes. Encontramos un poco de decepción porque seamos un público tan escaso, pero bueno, las cosas son mucho. Y que muchísimas gracias a la Fundación y evidentemente a ti, José. A ti. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que qué mejor final que estas palabras del profesor Banaclocha. De nuevo agradecer a Eusebio Fernández que haya estado aquí hoy con nosotros. Gracias. Bueno,